¿Qué tal? Somos periodistas de Umbral Internacional y hoy vamos a desarmar dos historias que a simple vista no podrían estar más lejos la una de la otra. Por un lado, una guerra en Europa, por el otro, el petróleo de Sudamérica. Pero ¿y si les dijéramos que están conectadas por una nueva forma de entender el poder? Una donde las reglas del juego se están reescribiendo y de una manera muy, muy directa. Y bueno, nuestro trabajo es precisamente ese, ir más allá de los titulares, hablar con las fuentes y entender la historia que se esconde detrás de la noticia del día. En el fondo, en ambos casos, la pregunta es la misma. ¿Quién pone las reglas? Y sobre todo, ¿qué ocurre cuando la soberanía de una nación, su derecho a decidir, se convierte en una simple pieza más en el tablero de otra? Arranquemos en Europa del Este. Uno pensaría que el final de la guerra en Ucrania se está decidiendo en el frente de batalla, ¿no? Pues parece que no. El futuro se está negociando con un ojo puesto en un calendario electoral al otro lado del mundo. Hay un ultimátum sobre la mesa, sí, pero no es de tipo militar. Miren ese cronograma. La administración Trump ha puesto una fecha límite para firmar la paz, junio de 2026. Lo increíble aquí es que esa fecha no responde a ninguna lógica militar en el Donbass, para nada. Responde a un cálculo político puro y duro que tiene que ver con las elecciones de medio término en Estados Unidos. Y no es una especulación nuestra, ¿eh? El mismísimo presidente Zelensky lo ha dicho con todas las letras. Nuestras fuentes confirman que él tiene clarísimo que esta prisa está ligada a la campaña electoral estadounidense. Así de crudo, el fin de una guerra importantísima está atado al ciclo político interno de Washington. Pero la cosa no queda ahí. No es solo el cuándo, sino el cómo. Las negociaciones que por lo general se hacen en un lugar neutral se van a mudar a Miami, a Estados Unidos. Y más llamativo todavía, en lugar de diplomáticos de carrera, los negociadores claves son militares de alto rango. Poner a un general a negociar la paz envía un mensaje bastante claro. El objetivo es firmar rápido, no necesariamente buscar el acuerdo más justo. Y, por si la presión del calendario no fuera suficiente, para acelerar el acuerdo a toda costa, entra en juego un factor que parece de ciencia ficción, una oferta de dinero de una cantidad casi inimaginable. Y aquí está el meollo del asunto. Esto es lo que Zelensky, con mucha ironía, ha llamado el paquete Dmitriev. Son 12 billones de dólares. Pero ojo, este dinero no es para Ucrania. Es una oferta de Rusia para Estados Unidos. Un incentivo, digamos, para que Washington acepte la principal demanda de Moscú, congelar la guerra tal y como está. Ahora, a pesar de toda esta presión del reloj y del dineral sobre la mesa, la postura de Kiev es de una firmeza total. En palabras del propio Zelensky, estamos donde estamos. Dicen que tal vez podrían discutir congelar las líneas del frente, pero ceder la soberanía sobre el Donbass, eso, con o sin incentivo, está completamente fuera de discusión. Ok, dejemos Europa por un momento y crucemos el Atlántico, porque esta idea de que la soberanía es algo que se puede negociar nos lleva directamente a Venezuela. Y aquí la cosa es aún más directa, casi administrativa. Si en Ucrania hablamos de una negociación forzada, en Venezuela hablamos de una intervención en toda regla. Después de la intervención militar de enero de 2026, el plan que se está aplicando es este. Corporaciones privadas internacionales se encargan de producir el petróleo. Luego, el gobierno de Estados Unidos lo vende y lo comercializa. Y finalmente, todos los ingresos van a parar a cuentas que controla el Tesoro estadounidense. En la práctica, es una cesión total de la soberanía económica. El gobierno interino de Venezuela ni siquiera toca ese dinero. Claro, una medida tan pero tan drástica necesita una justificación igual de audaz. La administración Trump la ha llamado la doctrina Tomrow, un claro juego de palabras con la histórica doctrina Monroe. La idea central es una reinterpretación de la historia. Argumentan que, como la industria petrolera venezolana se construyó con capital estadounidense, su nacionalización fue, básicamente, un robo. Esta frase del presidente Trump lo resume todo, ¿no es cierto? La narrativa no es «estamos interviniendo», es «estamos reclamando lo que es nuestro». Están argumentando que tienen una especie de derecho de propiedad sobre los recursos de Venezuela, todo basado en inversiones que se hicieron hace más de medio siglo. Obviamente, una postura así está causando una controversia gigantesca, incluso dentro de Estados Unidos. En el Congreso ya se presentó un proyecto de ley para auditar estos fondos, y hay muchos expertos legales que están poniendo en duda si el presidente tiene la autoridad constitucional para crear en la práctica una tesorería paralela en el extranjero sin el visto bueno del Congreso. Entonces, cuando ponemos los dos casos, Ucrania y Venezuela, uno al lado del otro, empieza a surgir un patrón muy claro. En ambas situaciones, la diplomacia de toda la vida queda en un segundo plano.
Lo que de verdad parece importar es el trato, el acuerdo transaccional. Miren, aquí se ve el hilo conductor. Es la geopolítica vista como si fuera una hoja de cálculo. En Ucrania, la herramienta es una fecha límite y un cheque gigante para conseguir una victoria política. En Venezuela, es el control directo del petróleo para controlar un recurso estratégico. En ambos casos, la soberanía se trata como un activo más, algo que se puede negociar. Y todo esto nos deja con una pregunta dando vueltas en la cabeza, una idea para reflexionar. Estamos viendo cómo se escriben nuevas reglas casi sobre la marcha. Unas reglas donde el poder del dinero y la conveniencia política parecen pesar mucho más que cualquier principio establecido. Así que la pregunta que queda en el aire es, en un mundo donde la soberanía puede ser supervisada, puesta a plazo fijo o directamente administrada como una empresa, ¿cuáles son las nuevas líneas rojas? Y más importante todavía, ¿quién tiene de verdad el poder para dibujarlas en el mapa de este siglo XXI?